¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados maestros y maestras que nos acompañan todos los jueves en punto de las 7 de la noche. El día de hoy, como todos los jueves, vamos a analizar un tema por demás relevante en el ámbito educativo y magisterial de este país y tiene que ver con un hecho o un tema muy significativo en esta etapa de cierre de año y tiene que ver con un balance que desde Causa Magisterial pretendemos realizar para analizar, digamos, los avances que se han tenido en materia educativa, los temas que quedan pendientes o que quedarían pendientes para esta administración de cara al cierre de la administración, de cara al cierre del sexenio en materia educativa y magisterial. Y bueno, pues para eso hemos invitado a dos prestigiados académicos y también a un referente magisterial que en unos momentos más estará con nosotros, que es el maestro Galdino Diego del estado de Veracruz. Y ahorita nos acompañan el maestro Rogelio Sosa del estado de Michoacán. Él es un conocedor, un académico en materia educativa, ha desempeñado diferentes cargos en su estado en la administración pública en materia educativa, ha estado también al frente en las aulas de la Universidad Pedagógica Nacional, en algunos bachilleratos también de su estado, y bueno, hoy día y ya desde hace unos meses se encuentra trabajando en el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, asesorando el proyecto educativo, y pues nos va a dar mucho gusto compartir con el profesor Rogelio Sosa estos comentarios. Bienvenido, profesor Rogelio. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Fue un placer interactuar con colegas, con las colegas y con los colegas docentes en ejercicio. Me jubilé el año pasado y venimos a dialogar como compañeros y compañeras de trabajo en un sector estratégico para México. A sus órdenes. Muy buenos días. Y bueno, también tenemos un prestigiado académico, docente también, uno de los pioneros creadores del proyecto de la nueva escuela chiapaneca aquí en el estado de Chiapas, que bueno, es el antecedente inmediato, la esencia también de lo que podría ser la nueva escuela mexicana. Y me da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Armando Rojas. Amigo Armando, buenas noches. Buenas noches, mi estimado Eduardo. Buenas noches a todos los compañeros de la audiencia. Rogelio Galdino, un honor compartir la palabra con ustedes. Bienvenido, Armando. Y Gracias. bueno, por ahí también el doctor Armando Rojas se encuentra trabajando en este proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, donde están analizando también los temas educativos en este organismo, en este consejo que se creó para tal fin, que se llama el Consejo de Ciencia y Educación, afín al proyecto de la 4T y por supuesto de la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues ya se ha sumado con nosotros el maestro Galdino Diego, también un prestigiado referente sindical del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical en el estado de Veracruz, y bueno, ya un conocido y un gran amigo de este espacio, Causa Magisterial. Bienvenido, profesor Galdino. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos, a todas. La verdad es que me da mucho gusto compartir con ustedes este día y pues aquí estamos comentando lo que vamos a trabajar todo este nuevo año que viene, ¿no? Perfecto, Galdino. Bueno, pues bienvenidos, la verdad es que tenemos un cartel de lujo, me da mucho gusto compartir con ustedes este tema y profesor Rogelio, pues comenzamos con abrir la dinámica de este análisis. Balance, ¿cuál sería el balance en materia educativa de esta administración a 5 años de que se emprendieron, pues, una serie de reformas, particularmente una reforma bastante ambiciosa, lograr la excelencia educativa en un contexto bastante complicado de la educación mexicana? Sí, yo digo que la acción educativa de este sexenio es una acción de contención de un proceso
de degradación que llevaba el sistema educativo y la educación pública, la educación en general en este país. Es decir, para nosotros, para mí, para muchos colegas, muchas colegas con las que hemos dialogado, que incluye a la secretaria de Educación, Leti Ramírez, la actual secretaria de Educación, a quien conozco pues, ya desde 1980, está claro que apenas está construyendo una base, un cimiento que impulse una transformación de fondo de la educación mexicana a tono con un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma es el de la revolución de las conciencias como condición para la transformación de México en esta cuarta ocasión histórica en la que estamos inmersos. Es decir, la revolución de las conciencias no es un eslogan, es una aspiración, es un deber, un emplazamiento en el que está en primer lugar el sistema educativo y la política educativa como política de Estado, como política de transformación de este país en todos los ámbitos. Y recordemos que la educación es una herramienta de transformación en todos los ámbitos y tiene una agenda natural que son los grandes problemas nacionales que se tienen que atender ahora desde el campo educativo. Y para poder entender el tamaño de este reto, tenemos que remitirnos a la tercera transformación, la Revolución Mexicana. Una revolución en la que las fuerzas populares fueron derrotadas. Los ejércitos de Zapata y Villa fueron derrotados, ellos mismos fueron desaparecidos violentamente del escenario postrevolucionario. Una vez que la derrota militar, que fue el momento decisivo, caso de los ejércitos de Villa, y habiendo sido imposible que el gobierno revolucionario, a partir de la Convención de 1914, se instalara con un programa transformador de abajo hacia arriba, lo que sucedió fue que, recordemos que a partir de la Convención se intentó por parte de Zapata y Villa instalar un gobierno acorde con los ideales revolucionarios de las fuerzas campesinas de este país, y no se logró. Sí, retomó el poder la facción de Carranza y Obregón, y ellos fueron los que desde arriba recuperaron la presión social de la revolución y cristaliza la respuesta del régimen triunfante en la Constitución del 17. Tenemos como vanguardia de los legisladores de esa Constitución, de los redactores de la Constitución, a Francisco J. Mújica, michoacano, que además fue el gobernador de Tabasco y del territorio de Baja California. Toda una historia que hay que recuperar. Y dentro de las limitaciones de ese poder que no podía sustituir al poder popular, que no llegó a dirigir en la postrevolución, fue un gran avance que el artículo tercero, el 27, el 123, se instalaran como norma nacional, que a través de los años hemos visto que sufrió una regresión muy grande. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque el rezago nuestro en educación tiene que reconocer y tiene que partir de ese avance de la educación que tuvimos en México con la Escuela Rural Mexicana, que en 1921 con la Constitución, la creación de la Secretaría de Educación, y hace un par de años festejamos el centésimo aniversario de su fundación, abrió el cauce para construir una educación popular que ustedes y todos conocemos. Se anidó y enraizó en la Escuela Rural Mexicana, en donde los maestros y las maestras tomaron la batuta de un proceso participativo. No es que llegaran de fuera como ángeles transformadores, sino que recogieron ese anhelo de transformación del pueblo mexicano que se expresaba en la revolución para luchar por que continuara la revolución. Recuerden que el reparto agrario se dio hasta prácticamente el régimen del general Cárdenas,
Entonces, el magisterio de esa época, dividido en muchos grupos sindicales, no existía el CENTE hasta el 43, nació. Esa lucha, ese acompañamiento del magisterio en la educación popular, para mí marca el hito, lo que idealmente la tercera transformación de México en todo el conjunto de la sociedad le planteaba como agenda a la educación mexicana. Y ese es el referente que para muchos es el que debemos recuperar para medir qué estamos haciendo ahorita. ¿Qué hizo el régimen neoliberal 36 años? Y ahora, ¿qué le corresponde a esta etapa transformadora? En la cuarta transformación de la revolución de las conciencias, yo no desestimo, no puedo desestimar los programas sociales, la infraestructura que se ha creado, etcétera. Pero el presidente Andrés Manuel lo dijo hace unas semanas, que él tenía dos grandes satisfacciones de lo alcanzado en su gobierno. Primero, el haber contribuido a la revolución de las conciencias y lo puso en primer lugar. Y segundo, disminuir la desigualdad social que había en México y que hay en México. El régimen sigue intacto, el régimen capitalista de explotar el trabajo asalariado y la búsqueda del capital, perdón, de la ganancia como paradigma central del sistema. Entonces, dentro de esas limitaciones, él habló de esas dos contribuciones y hay que tomarla muy en serio. Al menos yo me lo tomo en serio. La revolución de las conciencias como el área de avance mayor. Y ahorita hablamos sobre concretamente lo que significa la nueva escuela mexicana dentro de ese penoso resurgir, penoso, difícil, porque tiene que anidar en un cambio de conciencia que hay que construirlo, no existe. 36 años de congelamiento no desaparecen por decreto, y ni aunque tengamos un modelo alternativo importante, etcétera, ya se va a aplicar, ¿no? Tenemos que construir esa revolución como se hizo en el 21 a partir de una lucha armada, ahora en este terreno de la lucha pacífica. Gracias. Entonces, estimado profesor Sosa, entendemos que ese es el primer, digamos, acierto de esta administración, que es, digamos, sentar un precedente histórico en materia educativa, es decir, un cambio de ruta, ¿no? En ese sentido, Armando Rojas, eh, en estos primeros pasos que plantea el profesor Rogelio, de sentar las bases de un nuevo proyecto educativo, ¿qué observas en el paso de estos 5 años a partir de que se plantea esa primera reforma educativa? Bueno, a mí me parece muy interesante el planteamiento de partida de nuestro amigo Rogelio en cuanto a la recuperación de la memoria histórica, pero colocando, como leo su discurso, la complejidad de lo que implica la transformación, ¿no? Y la necesidad del involucramiento de los maestros en la transformación. O sea, haciendo una comparación, él comenta cómo dentro del modelo que se construyó en ese tiempo de la escuela rural mexicana, que era un modelo propio, el involucramiento del maestro no únicamente en la tarea pedagógica, sino en la tarea de la transformación social. Esa es la gran necesidad que ahorita tenemos del magisterio. Por eso, la colocación de la conciencia social del proyecto de nación como una categoría fundamental para la transformación. O sea, este planteamiento que me parece a mí interesante, ¿no? El estar conteniendo, por una parte, el avasallamiento del neoliberalismo y por otra parte, tener que avanzar, ¿no? En los nuevos planteamientos, en la construcción de lo que se le ha llamado como el primer piso de la transformación social. Me parece a mí que allí están los grandes retos. A mí me hace mucho sentido
traerlo desde un planteamiento inicial cuando a Andrés Manuel López Obrador le preguntan de qué significa el cambio de partido en el poder, y él contesta muy fuerte que no se trata de un cambio de partido, que se trata de un cambio de proyecto, que se trata de un cambio de régimen, y que un cambio de régimen implica la transformación del alma de la nación, y paralelamente anuncia el fin de la política neoliberal. O sea, esos dos planteamientos hechos ya siendo gobierno por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, marcan el parteaguas de la complejidad, de la profundidad de la transformación. Lo reafirma Ángel Díaz Barriga el 16 de agosto cuando presentan, 16 de agosto de 2022, cuando presentan el nuevo plan y programa de estudio de educación básica. Y él plantea que no se tratan de modificaciones curriculares como se hicieron en los anteriores gobiernos. O sea, no se trata de adecuaciones de aprendizajes significativos por aprendizajes situados, y todo el bagaje teórico que colocaron y que únicamente eso transformaban. Se trata de una verdadera transformación del sistema educativo nacional, afirmó. Y luego colocó también Rosa María Torres, el mismo día que hicieron la presentación, que a ella le parecía que se trataba de un cambio de un modelo civilizatorio. O sea, ¿qué implica todas estos planteamientos que colocan? Pues de alguna manera son actores protagónicos en la transformación de la educación del país, a quienes he mencionado, y al presidente de la República. Y a partir de allí, bueno, empiezan los desafíos, ¿no? Para comprender la dimensión de la necesidad de la transformación. O sea, se trata propiamente de volver a renacer. Y es una cuestión muy compleja que implica, o sea, para algunos nombran como desaprender. Es mucho más que desaprender, porque el desaprender tiene que ver nada más con la cuestión cognitiva. Y aquí se trata de buscar en la conciencia, de buscar en la historia del sujeto la conciencia histórica. O sea, lo podemos ver, por ejemplo, en el documental de la doctora Claudia, y bueno, un comercial. También Rogelio es parte fundamental del Consejo de Ciencia y Academia, ¿no? En el cual estamos trabajando en el proyecto de la doctora Claudia. O sea, en el documental de la doctora Claudia podemos ver, como dijera la maestra de Derechos Humanos que le dieron el premio, Rigoberta Menchú, de dónde me nació la conciencia, ¿no? Podemos ver cómo construye su conciencia sociohistórica la doctora Claudia desde que fue parte del movimiento, desde su génesis, desde su nacimiento, porque sus padres eran parte del movimiento social. Entonces, desde allí trae. Entonces, no se trata ahora de colocar como algunos o la derecha está tratando de aprovechar el pensamiento crítico como habilidad de pensamiento. O sea, que tengan capacidad de análisis, que tengan capacidad de resumen. No es solo eso, es mucho más que eso, porque es pensamiento crítico con conciencia histórica, que es lo que le da la característica diferente, ¿no? Ahora, por lo que observo entonces, a partir de lo que comenta el profesor Rogelio y el profesor Armando, estimado Galdino, hay un precedente importante
en este cambio de ruta. Esto sin duda se dio en los primeros años de la administración, más o menos 2019, 2020, cuando se anuncia este nuevo modelo educativo denominado la nueva escuela mexicana. Y a partir de entonces, estimado Galdino, y desde tu visión en este segmento del magisterio, ¿cuál sería los aciertos o los pendientes que quedan a partir de ese primer gran avance que están planteando los compañeros? Sin duda que este detenimiento o cambio de rumbo que nuestro nuevo gobierno le da, pues da un aliento y una esperanza de lo que históricamente el magisterio había venido planteando. Recordemos que el maestro ha estado presente en todos los cambios que ha tenido nuestro país, desde la independencia, por supuesto que los sacerdotes eran quienes tenían en sus manos la educación. Después vemos en el proceso de Juárez, igual hay grandes maestros que participan en este proceso de cambio. En la Revolución y se diga, maestros acompañando a Villa, acompañando a Zapata, y posteriormente el producto de la Constitución del 17, pues establece con ya más nitidez el planteamiento revolucionario en este artículo tercero. Por supuesto, como bien decía el compañero Rogelio Sosa, ahí surge la escuela rural y la escuela rural, por supuesto, que va a contribuir enormemente para sentar las bases de una educación pública. Desde esa perspectiva, el magisterio siempre estuvo en la defensa de la escuela pública porque la inmensa mayoría de los maestros provenimos del pueblo, de la sociedad, hijos de ejidatarios, hijos de comuneros, hijos de pequeños comerciantes. Somos una clase social que entendimos con mucha claridad que había que empujar la escuela pública como una forma de acceder a una transformación, como una forma de poder superar, como una manera también de poder darle al ciudadano, a las personas, la capacidad de poder transformar su entorno. Esa escuela rural efectivamente es desde ahora, y me da muchísimo gusto que lo comente el compañero Rogelio, que está en el Consejo de Educación y Ciencia, que se retoma todo ese bagaje histórico. Entonces, el asunto es cómo cambiamos la práctica política, cómo cambiamos la cultura política, la vieja cultura política, esa vieja cultura política del dedazo, del compadrazgo, la vieja cultura de la corrupción, la vieja cultura que nos postra o postró al pueblo de México en un sinfín de circunstancias que nos ponen ahora en las condiciones en que se encuentra el país. Por supuesto, como bien se dice, no va a ser de la noche a la mañana para cambiar esto, y en el programa, en el Nacional de Gobierno, por supuesto que quienes participamos, y digo porque también estuvimos en algunas reuniones de este análisis, de este debate, va centrándose el tema educativo. Me parece que a hoy que se considera que la educación es la piedra angular de la transformación, me parece sumamente importante. Y el que ahora estemos planteando cómo aseguramos tener una educación pública de calidad, una educación que le dé a los niños de educación inicial, de educación especial, a los niños de primaria, a los niños de educación básica, medio superior y superior, y cómo constituir las instituciones que requiere el país para que ningún niño, ningún joven se quede sin educación. Me parece que esta parte es la que se tendría que profundizar en los planes y programas de estudios, en los métodos de enseñanza, en el contenido de la formación de los nuevos docentes, que me parece que esa parte es muy interesante. ¿Cuál va a ser la currícula formativa? ¿Cuál va a ser también el diseño del nuevo modelo estructural para impartir la enseñanza-aprendizaje? Si vamos a seguir con el modelo que hasta hoy tenemos,
y que es importante escuchar la opinión de los maestros, pero los maestros de base, los maestros que estamos acá abajo en enseñanza-aprendizaje, que sabemos que faltan infraestructura educativa, que falta internet, que faltan condiciones de tecnología, que faltan varias cosas para esta enseñanza-aprendizaje. Pero también tenemos que buscar que la infraestructura se mejore, pero también tenemos que hacer que el docente, los trabajadores de educación en su conjunto, no tan solo el docente, también tengan un mejor nivel de vida, y eso pasa necesariamente por algunas reformas que se requieren en seguridad social, en oportunidades de poder avanzar. Hoy, lo digo con todo respeto, los maestros que estamos acá, los maestros de educación preescolar y primaria, en estos momentos, dado cómo están las condiciones laborales, tampoco hay la certeza misma, ¿no? Y luego tenemos pues un sindicato que, en lugar de plantear la problemática que tenemos en materia educativa, tal parece que está ungido por ocupar puestos meramente electorales o en espacios de esta naturaleza. Yo creo que efectivamente sí se tiene que haber un diálogo permanente entre el gobierno y los trabajadores de la educación, las instituciones formativas. Tiene que haber un acompañamiento en estos aspectos. Me parece a mí importante que se haya detenido el modelo neoliberal, como bien se está planteando. Me parece extraordinario que ahora que se ha constituido este Consejo de Educación y Ciencia, y que me parece que será un espacio muy importante para poder plantear ahí esta agenda que se tiene que llevar y que pueda constituirse el segundo piso. En esa parte, esta revolución de las conciencias, como se plantea, tiene que ser profunda, tiene que ser que penetre en la sociedad, que vaya hasta el último rincón de nuestro territorio mexicano, que llegue a todas las comunidades, a todas las colonias. Lo hemos dicho en el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, que no hay ningún espacio donde no haya un maestro. Ahí está el maestro. Me parece que el maestro puede ser el instrumento o el modelo para poder avanzar en esta concientización que podemos desarrollar en todo el pueblo de México. Creo que esta sería la apuesta. ¿Qué ha faltado? ¿Qué no se dio en estos 5 años? Esta profundización, me parece que esta es la parte que se tienen que cambiar estas prácticas políticas, que se tiene que construir una nueva cultura política, y en esa nueva cultura política tiene que haber un modelo también de sindicato horizontal, un sindicato moderno, un sindicato que esté recogiendo la problemática de la educación, pero también de la seguridad laboral de los trabajadores. Perfecto. Me parece, ambas posturas me parecen muy interesantes, y yo lo invitaría en esta segunda ronda, estimado profesor Rogelio, a que pasemos de este gran acierto que todos coincidimos que tuvo la administración, de dar un golpe de timón y sentar un nuevo modelo educativo que ayude a esta nueva transformación que se está planteando, y pasemos al terreno de la política educativa, ¿no? O sea, en estos 5 años de administración han habido hierros, han habido aciertos, ha habido sin duda una gran celebración por parte del magisterio de esta nueva reforma que, por cierto, acuña en el texto constitucional la revalorización del magisterio, cosa que no se había visto anteriormente. Pero a partir de esos 5 años, como le comentaba, esta política educativa empieza a sufrir ciertos tropiezos, ciertos aciertos, y aquí es donde el profesor Rogelio yo le haría la pregunta: ¿cuáles, digamos, tendrían que ser los ajustes que se tendrían que estar pensando en este proceso de la segunda transformación? Su audio, por favor, profesor. Gracias. Sí, gracias. Yo creo que es muy importante para contestar a esa pregunta de aciertos y avances, errores y cuestiones adecuadas en el proceso. Tenemos que hablar de los objetos.
porque esta cuarta transformación y el arribo de un gobierno de izquierda en el poder, como titular del Poder Ejecutivo Federal, no cayó del cielo. Es el producto de dos vectores, de dos líneas que se reunieron en el 2018. Y por un lado, esa línea, y la más importante de todas, es el hartazgo social de un pueblo que ya había manifestado su rechazo al neoliberalismo desde los años 80. La insurrección electoral de Cárdenas en el 88 fue la primera manifestación contundente del rechazo al modelo. Pero todos los 80 fueron una década de luchas fuertes que fundaron las coordenadas de masas, la CEMPA, la CONAMUP, la CENTE, la Coordinadora Sindical Nacional, la Asamblea Nacional Obrero Campesina Popular, las huelgas del Sindicato Mexicano de Electricistas, la rebelión estudiantil del 86, 87, donde estuvo actuando ahí la compañera Claudia. Nosotros la conocimos en aquellos años en la calle, en la lucha callejera, en la insurrección popular. Entonces, ¿qué sucede? Que esa rebelión gestada como respuesta inmediata al movimiento al moderno liberal, no hasta el 2018, acumula una energía social, un rechazo que hace explosión en los siguientes periodos de sesión presidencial, en 2012, perdón, en 2006 se da un gran fraude que no paga la insurgencia, sino la canaliza a través de la presencia de Obrador. Entonces, el vector central es la insurrección popular ante el modelo, el rechazo rotundo, que se va a darse en sucesivos periodos de cambio del gobierno federal. Y el otro vector es la persistencia, lo extraordinario de ese personaje que es Andrés Manuel. No hay en la historia de este país, yo le he dado vueltas a referentes históricos en América Latina, en Europa, en África, en Asia, y no he encontrado un dirigente que haya hecho la hazaña de sostenerse tantos años en la insurgencia activa. 4 veces recorrió 2.550 municipios, son más o menos que tiene México, uno por uno, sin importar si había cárteles de la droga aquí o allá. Le decían, usted no se meta allí porque está muy peligroso. Nunca dejó de entrar a un municipio a llevar la buena nueva de que otro México era posible. Hacerlo así 4 veces, en el 2006, con el gobierno legítimo después, en el 2012 y en el 2018, yo quiero invitarlos a que investiguen y verán que no hay precedente. Las mañaneras de cuando fue jefe de gobierno, 6 años a las 6 de la mañana, dando lata y informando y motivando a la gente con la marcha en la capital, los programas sociales, etcétera. Y luego ahora otros 6 años en la presidencia, sin fallar. ¿Quién hace eso? Muy poca gente en la historia de México y del mundo. El cruce de esos dos vectores explica qué pasó en el 2018. Y es un tsunami que a cualquiera debe de sorprender, porque vamos a ganar como 4T el año que entra las gubernaturas que quedan. Coahuila se fue por una división interna, etcétera, y puede pasar en algún otro estado. Pero el grueso de los gobiernos estatales y las legislaturas estatales y el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República está cantado que este tsunami va a lograr entrar con una gran fuerza al segundo piso. Pero no es Andrés Manuel, él es el instrumento del pueblo insurgente. Y ese pueblo insurgente es el que va a determinar hasta dónde llegamos. Vean qué pasó en Argentina ahora, en Ecuador, en Brasil, que acabó preso Lula, y Lula vino a ver a Andrés Manuel, por cierto. Estoy hablando de esto porque desde los sujetos entendemos mejor qué está pasando y qué debe pasar y qué puede pasar. Yo soy un maestro que es fundador de la CENTE en el 79 y del Movimiento Magisterial de Michoacán en el 89, y reconozco que el tema del avance en educación, en una nueva educación, una nueva política de Estado, depende radicalmente de las relaciones de poder y de las relaciones de fuerza. Si no tenemos en cuenta eso, nos vamos a equivocar.
porque vamos a tener nosotros los profesores y las maestras de este país como interlocutor al gobierno de Andrés Manuel, y no es así. Nuestro interlocutor que nunca debe perderse de vista es el pueblo. Cuando andaba en campaña Andrés Manuel en sus recorridos, la sección 22 de Oaxaca planteaba sumarse a la lucha de Andrés Manuel. Y algunos le dijimos a los compañeros de Oaxaca, no la rieguen, corporativizar al sindicato es un gravísimo error. Sustituir al PRI ahora por el Morena o por otro partido, y nadie garantiza que el partido que sustituya al PRI no vaya a caer en lo mismo que el PRI. Entonces, los sindicatos y organizaciones sociales deben mantener su independencia de clase si pueden, si van a garantizarse como fuerza de cambio. Si no, están subordinándose a un proyecto que no es necesariamente el que viene del magisterio y sus luchas. Esa es la potencia de la escuela rural. Yo quiero llamar la atención a ese modelo de escuela rural porque vino de la Revolución Mexicana. Y estamos en una nueva revolución, en otras condiciones, pacífica, etcétera, pero mucho más profunda, porque aquella se concretó de abajo para arriba, eh, perdón, de arriba para abajo. Ya explicamos por qué, quién fue quien triunfó en esta revolución del 10-17, y ahora esta revolución viene de abajo hacia arriba. No podemos perder esa referencia y preguntemos nosotros qué errores hemos cometido, qué aciertos hemos cometido, porque lo que sigue en adelante a partir de hoy nos corresponde corresponsabilizarnos a nosotros, a casi 2 millones de profesores y profesoras, junto con un pueblo insurgente. Perfecto. Y bueno, estimado Armando, en este planteamiento, eh, cómo estarían desde este consejo, desde tu perspectiva, qué elementos se tendrían que estar considerando para hacer los ajustes necesarios para este proyecto educativo que, como ya hemos comentado, tiene ciertos detalles. En la operación, el maestro Galdino comentó el tema del papel del sindicato, el papel del magisterio que todavía está pendiente, algunos ajustes también en la política educativa, en el presupuesto. Eh, ¿Qué estarían pensando, Armando, para el nuevo proyecto educativo? Eh, Recupero un planteamiento del maestro Galdino, una pregunta que se hace. ¿Cómo cambiar las prácticas sociales, profesionales? Eh, y aquí, por eso coloqué en un principio comprender la dimensión de la transformación. Si nuestras autoridades no comprenden la dimensión de la transformación, evidentemente que van a continuar con esas viejas prácticas. O sea, por eso se coloca una categoría fundamental que es punto de partida epistemológico, que es la decolonialidad. O sea, la necesidad de la decolonialidad de la educación, pero la necesidad de la decolonialidad de las prácticas, y no únicamente las prácticas del maestro, las prácticas pedagógicas, no, las prácticas de gestión, las prácticas de organización, las prácticas de dirección, las prácticas de organización de la misma estructura del sistema educativo. Lo hemos colocado y hemos coincidido mucho con Rogelio allí en el Consejo de la necesidad de formación de los políticos, no solo de los políticos, de todo funcionario. Si el funcionario es el que lleva el timón, ¿para dónde lo lleva? O sea, estamos impregnados de prácticas neoliberales, las transpiramos, somos discriminadores, ¿no? Tenemos muchas prácticas del neoliberalismo instaladas en nosotros. ¿Cómo las desmontamos? ¿No? Y allí lo dijo Andrés Manuel en una ocasión, en una mañanera, el mayor obstáculo que tenemos
es la estructura interna de la Secretaría de Educación Pública, que no quiere cambiar, que quiere continuar con las mismas prácticas. Lo que hemos estado planteando nosotros es un programa de formación para quienes van a operar. Aún quienes van a operar necesitan hacer este trabajo porque venimos de un modelo neoliberal. Díganmelo a mí, yo he sido capacitador durante 35 años de mis 40 años de servicio en el magisterio y durante ese tiempo, gran parte de ese tiempo, el tipo de formación que me dieron fue una formación técnica instrumental y uno de los problemas bueno, ahí en términos de políticas, creo que en la política que habría que pensar es en la política de formación, porque decolonizar, dejar de pensar, dejar de sentir, dejar de creer como he creído, como he pensado, dejar de relacionarme como lo he hecho, no es cosa menor. Es una cuestión compleja y no se resuelve con un video, no se resuelve con reuniones de consejo técnico. Me parece que se tiene que implementar un programa más amplio, más profundo y más a largo plazo, un programa de formación. Pero tendríamos que empezar primero por quienes están operando desde adentro todos estos programas, porque desde allí continúan ellos y lo que hemos dicho, o sea, se corre el riesgo de cadaverizar el marco categorial de la nueva escuela mexicana. O sea, a nosotros nos parece que el gran acierto se presenta en enero de 2022, cuando se le empieza a poner nombre y apellido a la nueva escuela mexicana, cuando se presentan los planes y programas de estudio y empiezan a ver que está la categoría de decolonialidad, la categoría de pensamiento crítico, la categoría de conciencia histórica, la categoría de interculturalidad crítica, y bueno, todas estas categorías asustan a la derecha, porque implica precisamente un viraje de 180 grados. Y eso es lo que hay que comprender y sobre eso hay que trabajar internamente. Si no logramos avanzar en esa ruta, igual quién sabe en qué va a terminar este gran modelo que la verdad a nosotros como comunidad académica nos hace mucho sentido porque nosotros desde la nueva escuela chiapaneca construimos toda esta plataforma categorial de transformación de la educación. Entonces, la constitución, la reforma constitucional del 20 de mayo de 2020, las leyes secundarias que traen muchas cuestiones que pueden no ser congruentes con el modelo, ¿no? Efectivamente, hay que mejorarlas, pero están allí las leyes secundarias, está la reforma curricular de básica, de media y de superior en el caso de las normales, que pueden ser perfectibles, sí, pero son cosas que ha colocado educación. Para aquellos que dicen que educación no ha avanzado, a mí me parece que sí, la prueba es pues toda la oposición que coloca Rogelio como contención, toda la derecha que está atacando todo este trabajo con todos los cuestionamientos que pueda tener la personalidad y la práctica de Marza Arriaga, ¿no? Pero ha colocado en el centro de debate el punto ideológico de la transformación. Entonces, a mí me parece que han habido ya muchos componentes que se han colocado en este primer piso de la transformación en el campo de la educación. Perfecto. Y profesor Galdino, los compañeros han puesto en el foco, digamos,
el modelo educativo como tal, como este gran acierto que ha planteado la administración actual. Y los tres coincidimos en este punto, que el cambio de enfoque fue bienvenido. Y ahora ustedes como Movimiento Nacional de Transformación Sindical han hecho ejercicios también para ubicar cuáles tendrían que ser, digamos, estas pequeñas acciones vistas desde el magisterio que vendrían a contribuir a prolongar lo que bien dice Armando, este mantenimiento de este proyecto educativo para evitar que corre el riesgo pues de desaparecer o de desvirtuarse. En ese sentido, profesor Galdino, ¿ustedes dónde están poniendo el foco de atención a este segundo piso de la 4T? Lo que nosotros como Movimiento Nacional por la Transformación Sindical hemos planteado, e incluso lo tenemos documentado, lo hemos ido trabajando a lo largo de más de 4 años, recogiendo justamente estas preocupaciones que tuvimos a partir de la línea neoliberal de la privatización de la educación y que entendimos con toda claridad que era importante darle un viraje a ese planteamiento que no respondía a los intereses del país, a los intereses de los ciudadanos mexicanos, a nuestra patria. Y qué bueno que se recoge ese planteamiento, que se empieza a plantear un modelo educativo diferente, que es propio ya de nuestro país. Lo vemos cómo empieza a avanzar, empiezan a sentarse las bases. Y yo también comentaría que efectivamente el maestro tiene que ir más allá de los niños y jóvenes, tiene que involucrar a su comunidad, tiene que involucrar a la sociedad, convencer al pueblo que este modelo educativo que hoy se implementa va más allá de una educación gerencial, de una educación bancaria, como luego lo decíamos, o una educación individualista. Hoy es una educación más social, más comunitaria, y en ese entendido vamos viendo que efectivamente sería la solución a múltiples problemas que se presentan en la ciudad. Lo hemos dicho en el movimiento que no se puede transformar lo que no se conoce. Y si el niño, el joven, adolescente no conoce la diferente problemática que vive desde la comunidad, ¿cómo lo podría transformar? Y en ese entendido es como nosotros recogemos y vamos planteando pues varios aspectos que se pueden ir mejorando. Ya lo esbozaban o ya lo planteaban aquí el compañero Rogelio y el compañero Armando, en el sentido de que tiene que haber una formación, que esa es la parte que más debe preocuparnos, cómo formamos a este nuevo docente. No basta con capacitarlo, necesitamos formar a este nuevo docente con esta nueva filosofía y necesitamos desmantelar o deconstruir las instituciones que no le sirven a este modelo educativo, que tiene que alinearse todas las instituciones para que puedan contribuir a poder ejercer y eficientizar este nuevo modelo educativo que hoy se está impulsando y que me parece que tendría un resultado y una evaluación más allá de un sexenio. No podría ser en un sexenio, nosotros lo entendemos en el movimiento nacional y por supuesto que estamos nosotros también trabajando para contribuir desde el pensamiento, desde las ideas, desde lo que desde abajo los compañeros y compañeras en los diferentes estados de la República traemos y lo planteamos en nuestras reuniones semanales o presenciales que tenemos prácticamente cada mes y medio, 2 meses. Y ahí estamos discutiendo y haciéndolo llegar. Qué bueno que ahora el maestro Ricardo Aguilar se incorpora a este consejo porque entonces nosotros nos sentimos representados y decimos que a través del compañero podremos hacer llegar un sinfín de planteamientos que me parece que esa mesa es muy importante. Por eso creo que necesitamos obviamente empujar más una reforma
constitucional, en materia educativa, necesitamos un nuevo marco jurídico porque también tenemos que alinear las leyes. Hay contradicciones en algunas leyes en materia educativa y eso también genera cierta práctica o cierta inseguridad en la acción. Y ahí es donde tendríamos que ir viendo cómo también se plantean esta nueva reforma educativa. Decíamos en la primera etapa de la vida pública, pues tuvimos una constitución. Allá la Constitución de la Independencia, después la de la Reforma con Juárez, después la del 17. Me parece que también ahora la cuarta T tendría que tener este constituyente que pueda alinear todas estas normas jurídicas para que el gobierno gobierne con las nuevas leyes. Porque de lo contrario vemos desde los gobiernos municipales, estatales y federales algunos que están al filo de la navaja gobernando con esta vieja ley construida por el neoliberalismo. Entonces necesitamos, por supuesto, que alinear también estas normas jurídicas. Y el magisterio, por supuesto, tiene que involucrarse más, como bien decía Rogelio, no esperar que venga la línea de arriba, sino también desde abajo mover las conciencias sociales, mover la conciencia del pueblo, de la sociedad, porque somos parte de ese pueblo y entonces sí tendríamos que estar más conectados, más involucrados, más participantes, más actuantes y construir esta correlación de fuerzas que, como bien se dice, necesitamos darle a la cuarta T esta fuerza y esta correlación de fuerzas para poder seguir empujando estas reformas que requiere el país. Me parece que esto es lo que el movimiento nacional tiene que contribuir, tiene que coadyuvar y los maestros que estamos en el movimiento tenemos que tener clara esa actividad o esa práctica que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser ejemplo de cómo construimos una sociedad más democrática, más justa, más libre, más inclusiva, más jóvenes y alumnos analíticos, críticos, reflexivos, pero también propositivos en este nuevo tiempo. Entonces, sí tendríamos que estarnos involucrando en estas tareas. Perfecto, pues ha sido muy interesante los planteamientos que se han esbozado acá. Y bueno, en esta última ronda, ya a manera de conclusión, me gustaría que hicieran su planteamiento en dos rutas. O sea, por un lado, el balance que hacen ya de manera concreta, de manera general, ha sido un avance positivo, ha sido un avance, digamos, no como se esperaba, pero se han logrado dar pasos, o definitivamente es necesario replantear muchas cosas, por un lado, y bueno, ¿cuál sería también la perspectiva que estarían haciendo el último año de gobierno? ¿Qué experiencias positivas sí tendría que recoger la administración próxima a suceder, tanto positivas como negativas? Entonces, profesor Rogelio, si pudiera brindarnos esa conclusión para ir terminando el programa. Su audio, por favor, profesor. Gracias. Estamos hablando de algo muy profundo. Tan profundo que decía al principio, parte de nuestra concepción, nuestra decisión y nuestra acción. Es decir, en la epistemología se reconoce que ante la realidad se forma una actitud, una subjetividad por los individuos y colectivos y se procede a la acción. Eso no quiere decir que la acción tiene que ser contraria a lo que existe en la realidad, sino frecuentemente, casi siempre, es para conservar la marcha de la realidad. Pero en esa subjetividad que se construye constantemente, es posible la generación de proyectos alternativos, incluso antagónicos a lo que determina la realidad. Y por eso es tan importante tener en cuenta este proceso, porque nos lleva a la conclusión natural de que por eso se generó esta nomenclatura de conservadores y liberales en pleno siglo XXI, cuando eso fue el siglo XIX. Pero tiene lógica, tiene lógica.
Lo que no transforma, conserva, digamos, así, siendo groseros en el planteamiento. Entonces, si tú quieres cambiar la realidad, tienes que tener un proyecto nuevo de sociedad y de realidad para que sea realmente una acción transformadora. De no ser así, vas a estar maquillando, transformando parcialmente y por lo tanto de manera gatopardista a la sociedad. Naturalmente, los cambios no, nadie dice que tienen que ser instantáneos, al contrario, tiene que arraigar en la mente de los sujetos, en este caso colectivos, que van a hacer la transformación, y en eso estamos en este momento. Pero no estamos en una alternativa para nada antagónica, ni siquiera radical frente a la realidad del sistema capitalista, ni siquiera radical frente a la realidad del sistema capitalista. Seamos honestos, claros, objetivos. ¿Quién inició el proceso de cambio educativo en México con Andrés Manuel? Esteban Moctezuma Barragán, del grupo de Salinas Pliego. Él fue el secretario de Creación. Si miento, que me desmientan. Se va a Barragán, Esteban, y llega Delfina. ¿Y qué dice Delfina? Yo voy a respetar lo que dejó el licenciado. En sus declaraciones así lo dijo. De modo que la nueva escuela mexicana tiene ese lastre de origen, que viene en gran medida de arriba, como respuesta a la presión de abajo, pero que no es una construcción autónoma de abajo, sino una respuesta. Igual que el 17, en la Constitución del 17 se dio respuesta a la presión. Si la presión disminuye o desaparece, júrenlo que vamos a regresar a un proceso degradatorio a través de los años que vienen, porque yo no quiero parecer dogmático, pero Aníbal Ponce y el marxismo tienen mucho que hablar a la lucha de clases. Y el libro clásico de Aníbal, que estuvo aquí en México muchos años, Educación, lucha de clases, lo dice con mucha claridad. Si no hay movimiento, no hay sujeto en movimiento, en este caso el magisterio, pues se viene abajo, entramos a una individualización de los procesos pedagógicos y de la acción incluso sindical. A una inacción de la base, los líderes toman el hueco, llenan el hueco y le dicen por dónde jalar a la base. Y hay maestros democráticos cínicos que los escuché decir que los dirigentes conocen mejor las necesidades de la base que la base misma. Y estaban en la CENTE. En la CENTE, como es chura humana, pues tiene muchos errores, defectos y problemas, pero no cabe duda que no se puede negar que fue una explosión importante que permitió, digamos, cuando menos resistir los 36 años de neoliberalismo, aunque fuera en un plan defensivo, gremialista, ya no de hacerse cargo de la materia de trabajo, de la educación, ya no, defender la cuestión laboral. Por eso las reformas del 2013 de Peña Nieto fueron reformas de agresión contra el magisterio y de defensa del magisterio. La alianza aquella de Calderón en la cuestión educativa, el Instituto de Evaluación Educativa de la Schmelkes, Silvia Schmelkes, que es muy amiga mía, ella en la línea demócrata cristiana, yo en otra línea, pero dialogamos mucho cuando era directora. Y yo, compañeros y compañeras, nosotros necesitamos ser críticos o nosotros autocríticos también. Estamos convaleciendo, no somos entes que puedan juzgar el proceso neoliberal como muy honestamente y muy certeramente lo dijo Armando, porque la inmensa mayoría del magisterio de la sociedad fue condicionada por el modelo neoliberal. Las universidades se individualizaron en sus comunidades. Antes del modelo neoliberal teníamos la educación pueblo, la Universidad Pueblo como modelo de articulación de la Universidad de Guerrero con el pueblo de Guerrero. El proceso era similar en Puebla, en Zacatecas, en Sinaloa, producto del movimiento del 68, en la UNAM también. Entonces, que se perdió todo, de repente se cayó. ¿Por qué? Pues porque triunfó ante la inacción y la derrota es una derrota política, hay que asumirla, del Magisterio Nacional en todos los niveles. El poder neoliberal en crisis capitalista tiene la ventaja de que si no se disciplina a la gente,
queda reprimida no nada más físicamente, sino laboralmente. Que no se disciplina a una dinámica individual es desecho. Los sindicatos más poderosos, quiero decirlo porque estamos constantemente teniendo que recordar esto para no bajar la guardia, más poderosos de Europa, de Japón, Estados Unidos, tuvieron que renunciar a cláusulas históricas de sus contratos colectivos para que no siguieran corriendo gente de las empresas. Y estoy hablando de las automotrices y de las metalmecánicas de Europa, de Alemania. Eso se habla, habla de una derrota histórica que explica por qué es mundial el modelo. Porque el modelo es una reacción a una crisis capitalista mundial también, de los 70s. En los 70 empieza el modelo neoliberal en los países centrales y en los 80 en los países periféricos. Si no entendemos esto, nos podemos perder entre los árboles y no ver el bosque. Por eso yo quisiera, respondiendo a la pregunta que haces tú, Eduardo, decir, nos toca asumirnos como el sujeto principal del cambio educativo, no los maestros, sino los sujetos que intervenimos en la educación y nosotros como profesionales de la educación, por supuesto, en primer lugar. Romper esquemas, decidirnos a ser subversivos, como sinónimo de una radicalidad progresiva. Andrés Manuel lo decía mucho antes, ahora ya no lo dice. Yo soy radical y me dice que soy radical. Sí soy radical porque voy a la raíz. Bueno, lo que decimos nosotros desde antes que lo dijera, pero él es el presidente y se le escucha mejor ahora a él. Por lo tanto, planteamos ser radicales, ser subversivos. De no serlo, pasamos al otro bando, al conservadurismo. Y en los dos bandos no hay blanco y negro, pues. Hay una interacción de conservadurismo en los que se asumen como democráticos y subversivos y viceversa. Hay visos de cambio en los sectores conservadores. Por lo tanto, es un asunto de orden pedagógico entender quién es quién. Los proyectos se encarnan en personas, en discursos, no en el discurso como declaración, sino como la ciencia social lo caracteriza, lo define. El discurso como teoría y práctica de individuos, personas, partidos, sujetos individuales y colectivos. El discurso. Por lo tanto, nosotros entendemos que para cambiar la sociedad necesitamos entrar a un proceso de cambio radical, progresivo, ¿en función de qué? En función del avance de la revolución de las conciencias. El grave error de nuestros compañeros, yo vengo del 68, ahí me formé en la izquierda en el movimiento del 68. La desesperación de no ver salidas pacíficas hizo que miles de nuestros compañeros se fueran a la lucha armada. Pero fue un error porque se quería hacer la revolución socialista a nombre del pueblo sin el pueblo. Y casualmente el sector mayoritario que entró a la lucha armada fueron maestros y maestras de nivel superior, medio superior y básico. La normal de México, la Nacional de Maestros, nutrió con muchos compañeros y compañeras a la lucha armada, igual la Normal Superior de México, donde yo trabajé de profe después. Yo estaba en el área de la formación administrativa, no tenía conexiones, sino probablemente sí me hubiera ido también, porque la desesperación te lleva a eso. Quiero decir esto porque nosotros en este momento tenemos que ser capaces de identificar los grandes problemas y enfrentarlos prioritariamente y no perdernos en otros que también existen, otros problemas. Pero compañeros y compañeras, no tenemos formación de docentes de nivel medio superior y superior en este país. Estoy hablando de formación inicial y continua, no hay eso. Entonces, en las normales entran los profes y se hacen maestros de normalistas sin tener la formación de maestros normalistas, que vienen de la primaria, ni quien les quite el mérito, pero no están formados para formar maestros. En la OPN igual, son 76 unidades en el país, 200 y tantas, 150 ciudades cubiertas con la OPN, pero hay una individualización irracional, yo diría, todavía en este momento. Hay una inercia de conservadurismo en la UPN tremenda, y lo digo como egresado de ella, me jubilé allí, y eso no es correcto que lo asumamos como que ya está dado, no. Si no nos transformamos, no podemos transformar, esa es la cuestión. Por lo tanto, cubrir esos grandes vacíos. El sistema educativo debe tener carácter de sistema y no lo tiene. Es un agregado de servicios, compañeras y compañeros, divorciados incluso. ¿Cómo que el Estado forma desde preescolar hasta superior?
hasta los posgrados, y le pone exámenes de salida y de entrada a cada etapa formativa. ¿Por qué? ¿Por qué la UNAM tiene preparatorias unidas al sistema, a la educación superior, igual que la Universidad Michoacana, las universidades de Estado, y las demás instituciones no? Las demás instituciones, los tecnológicos aplican examen de admisión. Esas cosas tenemos que resolverlas. Y Perfecto. termino. Aquí tú mencionaste, creo que tú fuiste, Eduardo, una palabra mágica, la prospectiva. Si no tenemos idea de futuro, estamos perdidos en la coyuntura del presente, en el ping-pong del presente. Necesitamos tener visión prospectiva y no de 6 años para Claudia, no. ¿Qué le pedimos y qué le exigimos a Claudia o a quien llegue en el 2024? Ella es mi amiga, la adoro, le quiero muchísimo, la conozco desde el 86. Pero quien sea, ¿qué le pedimos? ¿Qué demandamos? ¿Qué queremos? Pero tenemos nosotros qué queremos y qué nos pedimos y qué nos demandamos a nosotros. Si no estamos como hijos con un papá o una mamá, menores de edad, y no, el pueblo de México está en condiciones de tomar en la revolución de las conciencias la conciencia de que es el sujeto principal y no el gobierno, el Estado. Cuando hablamos de política educativa de Estado, hablemos también de política educativa de la sociedad, de las mayorías, de las clases dominadas. ¿Cuál es la política educativa nuestra? Para irla viendo como interlocución de la política de Estado y no esperar a ver que la política de Estado cambie para cambiar la educación. La pandemia nos enseñó mucho, entre otras cosas, que no existe en este país y en la mayor parte del mundo, no existe la pedagogía social, no está como cuerpo teórico formativo, ni en las normales, ni en la OPN, ni en la UNAM, en ningún lado. ¿Qué les parece? Apenas en la Universidad de Puebla empezamos a armar una red nacional de pedagogía social, pero estamos en pañales, es un cuerpo a construir y la pandemia nos dio un empujón enorme desde la experiencia, desde la empiria, hacia la construcción teórica y metodológica de ese cuerpo teórico indispensable para recuperar el carácter originario de la educación en el seno donde nació, que es la familia y la comunidad. Lo perdimos y ahora estamos entre cuatro paredes. Recuerden, hay en Sudamérica experiencias muy importantes de cómo la escuela pasa a ser subordinada a la comunidad, como debe haber sido siempre. Para nada tiene que ser la escuela la que mande a la comunidad. Los proyectos alternativos de la CENTE tienen ese vicio, escuela de tiempo completo, etcétera, pero el maestro es el que manda y la comunidad obedece. Eso no debe ser así. Y la pandemia nos obligó a ver esta parte en donde el maestro es un agente importantísimo, pero para nada es el único. Sin las familias, sin la comunidad, estamos fregados nosotros como Perfecto, actores. maestro. Entonces, la De perspectiva no es de 6 años, es a 30 años. Es un cuerpo teórico que tampoco se enseña en México, igual que la pedagogía social, no se enseña. Vean las universidades, tienen la licenciatura, maestría y doctorado en perspectiva, y eso nos separa de los animales, de los irracionales. El arte, la ciencia, la filosofía y la perspectiva nos diferencian de los animales irracionales, de los primates. Somos primates también, primitivos, muy Estimado maestro, perdona que lo interrumpa, tenemos el tiempo ya a punto de concluir, entonces, muy interesantes todos los comentarios, pero si puede concluir, por favor. No, de hecho, el tema de la perspectiva como un vacío formativo es imperdonable, porque si no tienes una idea de futuro, como tienen los chinos, los cubanos y otros países donde sí van a un futuro planificado, consensado y colectivo, la perspectiva no es individual, es colectiva. Entonces tú ves el desarrollo inmenso que se tiene cuando toda la energía social se canaliza a escenarios deseables de futuro, a 30 años, a 20 años, a 6 años, para actuar hoy. La perspectiva no son sueños de futuro, es una línea de acción inmediata. Gracias. Perfecto, muchas gracias, profesor Rogelio. Pues bueno, continuando con esto, estimado profesor Armando, ¿cuál sería tu conclusión de estos planes? Bueno, la, la educación es un campo de lucha, ¿no? La educación es un espacio de formación para la transformación. Lo ha dejado claro la doctora Claudia, sin educación no hay transformación. La apuesta de la transformación está en la educación. Y precisamente nosotros
estamos impulsando el formar a quienes van a formar para la transformación de la educación, para la transformación de la realidad social. En ese sentido, quiero colocar, como dice el presidente, para que quede claro, para que se oiga lejos, que si no implementamos un programa de formación, la apuesta para nosotros está en la política de formación. Un programa de formación a corto, mediano y largo plazo. El programa de formación a largo plazo debe contener las categorías de pensamiento crítico, de decolonialidad, de conciencia histórica, de autonomía, de interculturalidad crítica, que es parte del marco categorial que está presente en el nuevo plan y programa de estudio de educación básica. O sea, si esas categorías son como el paraguas, sin esas categorías todo es igual, instrumental, técnico, neoliberal. Si no logramos que estas categorías se construyan, se comprendan, se apropien y se operen desde esas categorías, y entonces aquí tendríamos que plantear programas de formación, de posgrados, ¿no? Programas de formación de diplomados articulados. Esa debe ser una de las apuestas. Y bueno, uno de los riesgos es que, como bien lo decía Rogelio en un principio, que llegue otro Esteban Moctezuma a la Secretaría de Educación y en lugar de que avancemos, pues igual nos estanquemos o retrocedamos, ¿no? Se requiere el compromiso del magisterio. O sea, hay compromiso de mucha parte del magisterio. O sea, no todo está podrido, como decía Hamlet, decía en el texto, ¿no? No todo está podrido en Dinamarca. No, hay un enorme grupo del magisterio que da más tiempo, que da su dinero para material, que está buscando las formas de mejorar. A eso hay que apostarle, porque te presentan la cara negativa del magisterio y no es así. O sea, el magisterio tiene conciencia, solo que hay que recuperarla. Entonces, me parece a mí que para mí en lo particular la apuesta debe ser en la política de formación, pero la política de formación no solo para los maestros, para toda la estructura, desde supervisores, directores de nivel, subsecretarios. Creo que ya basta de estar metiendo políticos desempleados como funcionarios de la educación a nivel nacional y a nivel estatal, ¿no? Porque de lo contrario continuaremos con los problemas que hay ahorita en el COVACH, con los problemas que hay ahorita en el CECIT, de personajes que verdaderamente dejan mucho que desear en la educación. Gracias. Un saludo para todos los Perfecto, compañeros. muchas gracias, estimado Armando. Y bueno, pues se toca, estimado Galdino, cerrar las conclusiones de este programa. Pues coincido plenamente en que efectivamente la política nueva que tiene que venir es la política formativa en materia de educación. Y tiene que ser en todos los niveles, tiene que ser en todos los aspectos, tiene que ser una política muy amplia. Y coincido plenamente en que tienen que revisarse los perfiles de las compañeras, los compañeros que asuman estas responsabilidades. Necesitamos tener a funcionarios públicos comprometidos con esta idea, con este planteamiento.
De lo contrario, estaremos solamente teniéndolo en los textos, teniéndolos en los documentos, pero no sería la práctica. Necesitamos la congruencia política en el decir, en el hacer, en el actuar, en el caminar. Y evidentemente, la inmensa mayoría del magisterio está comprometido con la educación pública y necesitamos obviamente instrumentos que puedan ayudar a mejorar esta conciencia social. La práctica que nosotros recogemos es desde la comunidad enseña muchísimo, por supuesto, ahí está la verdadera práctica cotidiana del hacer del diario, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de nuestras colonias, nuestros municipios, pero sí necesitamos, por supuesto, esta nueva filosofía educativa, como bien se comenta el día de hoy, esta decolonización, por supuesto que hay que deconstruir las instituciones que no le sirven a este nuevo modelo que se está planteando. Y en este nuevo modelo que se está planteando, para nosotros no nos sirve el tipo de sindicato que tenemos. Una institución corrupta, una institución del compadrazgo, del amiguismo, una institución que no profesa la democracia, que no impulsa a la revalorización de la práctica docente, una institución que no le sirve ya al Estado mexicano tal como está, que se requiere, por supuesto, desde abajo y desde arriba, eclipsarlo y poderlo sustituir por un nuevo modelo. En esa idea es como nosotros en el Movimiento Nacional vamos trabajando desde las dos líneas, la parte de la educación, porque nuestra preocupación, por supuesto, es esa, nuestra materia de trabajo, y por otro lado, los instrumentos que coadyuvan para que este modelo educativo o esta propuesta educativa, por supuesto, que tenga éxito. Entendemos que no va a ser de la noche a la mañana, que es un proceso en el cual tendríamos que estar participando y nosotros como docentes, como maestros, estamos claros de que tenemos que participar y tenemos que estar abiertos a aprender, a conocer, a poder asimilar un sinfín de elementos que nos permitan mejorar nuestra práctica cotidiana. Y en esa línea vamos y por supuesto que la inmensa mayoría de los maestros pues somos de izquierda y tenemos conciencia social y sabemos perfectamente bien a qué clase social pertenecemos y esa tiene que ser nuestra congruencia. Por supuesto que reconocemos en Andrés Manuel López Obrador un liderazgo, entendemos que es la punta de lanza, que es quien lleva en este momento este trabajo, entendemos que viene un cambio del gobierno federal, por supuesto que estamos participando y que vamos a participar porque también necesitamos hacer llegar a las mejores y mejores compañeras y compañeros que puedan inscribirse y estar también participando dentro del gobierno. No hablo del magisterio únicamente, sino de la sociedad en su conjunto. Y ojalá nuestro partido, el partido también, seleccione a los mejores cuadros para poder seguir transformando el país y poder pavimentar la segunda, como decimos, la segunda línea que viene y en ese entendido profundizar la transformación de nuestro país. Es cuanto, compañeros. Perfecto, pues muchas gracias a todos, profesor Rogelio, profesor Armando, profesor Galdino. La verdad que sus planteamientos nos invitan a pensar que este proyecto educativo planteado por el presidente Obrador, pues es de largo aliento, ¿no? No es un trabajo que se haga de noche a la mañana, como bien decía el profesor Rogelio, y en ese escenario, pues es un trabajo acucioso, donde tenemos que participar como bien decían todos y todas, no se trata nada más de lo que hagan los maestros, de lo que hagan los políticos, sino lo que hagamos en sociedad en conjunto, en esta idea también como planteaba y recojo el planteamiento de Armando, de deconstruir nuestras prácticas apuntando hacia escenarios más humanos, más bondadosos, más sociales, y bueno, creo que ese sería un buen balance que podríamos hacer. Sin duda, hay muchos temas pendientes. El profesor Galdino citó varios aspectos que en lo particular al magisterio le preocupa y creo que es un balance bastante favorable por lo que comentan y bueno, vamos a esperar qué viene en este próximo año, el último año de la administración actual y qué para con respecto al segundo piso de esta cuarta transformación. Pues no me resta más que agradecerles, estimados maestros, su participación, su tiempo y su espacio. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, Eduardo.
Saludos, maestro Y Armando y maestro Rogelio. Saludos, igual, maestro. gracias. Y pues agradecerle a ustedes, estimados maestros, que tienen a bien escucharnos y ver estas participaciones. Los invitamos a que compartan estos planteamientos tan sólidos y tan importantes para que pues sigamos haciendo causa magisterial y sigamos abriendo conciencias, como bien lo plantean aquí los maestros. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Hasta luego y nos vemos pronto.